Hola, buenos días. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. Soy Marta Ramírez, coordinadora de posgrados en la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte. Y en el día de hoy, nuestra conferencia se titula 10 claves de la comunicación organizacional en tiempos difíciles. El último año ha sido un año de grandes retos para las organizaciones y para los líderes. Y sin lugar a dudas, comunicarse asertivamente con sus colaboradores, con el gobierno, con los clientes, con los proveedores y con la opinión pública no ha sido fácil, pues la economía de choque y las decisiones poco populares que hemos visto nos ha obligado a tener situaciones donde es complicado comunicarse. En este momento se debe reforzar el liderazgo asertivo, empático, la comunicación asertiva y humana y sobre todo transparente. Y también reforzar la cultura organizacional y los valores corporativos. Todo esto a pesar de la incertidumbre y, por qué no, del miedo que hemos vivido. A pesar de todo esto, no se pueden detener las decisiones y las guías de los líderes para sus equipos y precisamente de esto se trata este webinar que hemos preparado para ustedes. Durante el desarrollo del webinar podrán formular sus preguntas a través del chat de preguntas y respuestas que serán respondidas por nuestro conferencista al finalizar su intervención. Bueno, sin más preámbulos, tengo el gusto de presentar a nuestro invitado Santiago Campo, quien es comunicador social y periodista, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, ha realizado estudios de marketing en el CESA, ejerció el periodismo en RCN Televisión, también en Portafolio, fue coordinador editorial de la revista Dinero y desde hace más de 20 años se dedica a la comunicación corporativa, donde ha sido gerente de comunicaciones y asuntos públicos en empresas como Coca-Cola, Citibank, Cemes, Microsoft Andino, también Petrobras, y actualmente es catedrático en diferentes posgrados en diferentes universidades del país, donde se destaca la Universidad La Sabana, Sergio Arboleda, Javeriana, Universidad de Medellín y, por supuesto, la Universidad del Norte. Damos la bienvenida a nuestro conferencista Santiago Campo. Bienvenido, Santiago. Marta, muchísimas gracias a ti por esta invitación y a todos ustedes, muchas gracias por estar presentes en este webinar. Como lo presentaba Marta, hoy vamos a hablar de las 10 claves de la comunicación organizacional en tiempos difíciles. Y tiempos difíciles los que hemos vivido el último año, pero esto también se refiere a tiempos difíciles que se presentan en cualquier tipo de circunstancias, no solamente en este año de pandemia que ha sido muy duro y de muchísimas enseñanzas en temas organizacionales. No hay lugar a dudas en ello. Quiero comenzar
mostrándoles una frase que siempre me llamó la atención. Ella es Indra Nooyi. Indra Nooyi fue la presidenta de PepsiCo durante varios años. Hoy en día se dedica a unos temas más filantrópicos, pero cuando hizo su presentación en el World Economic Forum, dijo esta frase que creo que es muy importante para el mundo organizacional. Ella dijo: cualquier alto ejecutivo que haya conocido un par de fracasos de la comunicación comprende la importancia de esta. Esta es una frase lapidaria que sin duda alguna hace reflexionar a los líderes en las organizaciones. Y nosotros, los que trabajamos también en consultoría corporativa, lo vemos a diario. Son los líderes que entienden la importancia de la comunicación organizacional en lo interno y en lo externo cuando les explota un problema. Y allí el margen de acción para actuar es mínimo, es muy poco, es muy reactivo. No, hay que planear muchísimo más estos temas de comunicación para que no se presenten problemas o no para que no se presenten problemas, sino para saber cómo enfrentar esos problemas que se puedan presentar, que es diferente. Bien, el primer punto de los 10 es el tema de crisis. No debería haber una sola organización que no tenga un plan de prevención para una situación de crisis. ¿Por qué? Porque no existe una sola organización que sea inmune a las crisis, no existe. Todas son vulnerables a vivir una situación de crisis. Y hay 4 elementos que son claves en esto. 1, la planeación. Entender que debo prepararme, que debo mirar escenarios de crisis, que debo tener un mapeo de audiencias críticas, que debo trabajar con los empleados en políticas claras de cómo actuar y cómo no en una situación de crisis. Mi experiencia de más de 25 años en estos temas de comunicación y manejo de crisis me ha mostrado que en una buena parte de las situaciones de crisis crecen por culpa del público interno. No porque lo hagan de mala fe, sino por actuaciones de buena fe que no están programadas, mapeadas o no están guiadas. Esas buenas intenciones pueden convertirse en una situación de crisis adicional a la que se está viviendo. Luego hay que trabajar muy bien esas políticas internas. Y eso que hay 2 elementos que se presentan y que lo hemos vivido en esta situación de pandemia: el miedo y la incertidumbre. Los líderes y las organizaciones tienen que saber cómo capotear bien el miedo y la incertidumbre. Y un elemento clave en el miedo y la incertidumbre para mitigar los efectos negativos de ello es una comunicación abierta, transparente, rápida y sobre todo buscar una doble vía permanente. Es decir, que los empleados o sus audiencias externas se puedan comunicar rápidamente para tener respuestas contundentes rápidos. Hay que mitigar el miedo y la incertidumbre. Y el otro elemento crítico en estas situaciones de crisis que se han vivido, pues son las redes sociales, la inmediatez, la globalización que nos ha generado esto. Cualquier incidente, por pequeño que sea, se puede volver en una bomba mundial y ahí está en juego uno de los elementos de valor más importantes de cualquier organización: su reputación. Un tema que vamos a ver poco a poco en esto, que es el hilo conductor de los temas organizacionales hoy en día. ¿Cuál es el segundo elemento de estos 10? La gestión de riesgos. El mundo ha empezado a mirar la gestión de riesgos como un elemento crítico de los temas organizacionales. No solamente la gestión de riesgos que trabajan aquellas áreas de gestión de riesgo que ya tienen muchísimas compañías, que tienen que ver con los riesgos operacionales u operativos, es decir, esos temas que ponen en riesgo la operación o la cadena de valor que tiene la organización como negocio. No, también la gestión de riesgo reputacional. De hecho, Wall Street está mirando a las empresas hoy en cómo gestionan el riesgo reputacional. Por un punto importantísimo, es que el 25% del valor intangible de una empresa tiene que ver con el capital reputacional. Es decir, esa identidad de la organización
que se está construyendo en sus diferentes públicos, cómo ayuda a fortalecer el negocio. Y eso se pone en riesgo todos los días. Por eso tenemos que anticipar situaciones de riesgo reputacionales y al anticiparlas, generar procedimientos para la mitigación de esos efectos. Ojo, no es solamente tener un manual de crisis, es tener procedimientos claros, anticipar escenarios, mirar públicos que estén involucrados, en el público interno, dónde están esos públicos negativos, esos públicos a favor, dónde están esas redes de comunicación al interior de la organización y hacia afuera de esas redes de comunicación que afectan nuestro buen nombre. Y por eso hoy se habla de hacer unos dashboards, unos mapas de control en temas de comunicación que nos permita mapear todos estos elementos que van a ayudar a mitigar una situación de crisis. Es fundamental, entonces, la gestión de riesgo reputacional y eso involucra riesgos internos, que puede ser un tema de acoso laboral, de acoso sexual, de corrupción, o externos, de influenciadores que generan una mala imagen, que generan información que pueden dañar el buen nombre de la organización y, por supuesto, también afectar sus resultados de negocio. Entonces, el segundo punto es la gestión de riesgos reputacionales en nuestro caso, que son fundamentales hoy para cualquier organización. Vamos al tercero. Bueno, una frase importante. Él es Vincent Covello, que es uno de los líderes académicos más importantes en temas de riesgo y comunicación en crisis. Y él tiene esta frase que es bien interesante. Dice, para las empresas la percepción que tienen de ellas sus públicos es su realidad. Y lo que es percibido como real para ellos es real en sus consecuencias para la empresa. Esto también es una frase de esas lapidarias. Lo que piense la gente afuera o adentro de la organización, esa es la realidad de la organización. Y pongo un ejemplo, usted puede pensar como presidente de la compañía que nosotros nos tenemos que ver tecnológicos, pero afuera pueden pensar, son atrasadísimos en tecnología, sus procesos son lentos y al interior pueden decir, el presidente siempre habla de tecnológicos y nosotros no hemos comprado, no hemos hecho ni siquiera renovación de computadores en los últimos 11 años. En fin, hay que tener una consistencia entre el discurso de cómo quiero verme y cómo realmente soy para que afuera nos perciban de la manera adecuada. El tercer punto, ¿cuál es? El liderazgo. Esta es una palabra muy compleja, muy grande, muy extensa de trabajar, pero pongo como ejemplo el reto que esta pandemia ha tenido para los líderes. El primero es, hay que dejar de ser jefes. Esta pandemia les enseñó a los jefes que tenían que ser líderes, que no podían solamente pensar en un control de acciones, sino que tenían que desarrollar un lado humano y cercano con la gente. Que la primera llamada a las personas que estaban trabajando en home office o estaban de manera virtual, no es simplemente, Jorge, ¿cuánto vendió? ¿Y qué le falta esto? ¿Qué pasó con ese cliente? ¿Y cuál es el seguimiento? No, lo primero en la llamada era, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está de salud? ¿Cómo está su tema? ¿Qué miedos tiene? ¿Cómo le puedo ayudar en eso? Esta pandemia le enseñó de una manera brusca a los líderes que el factor humano ayuda en la productividad y en la eficiencia de sus trabajadores y de sus equipos. Entonces, el liderazgo se ha convertido hoy en una pieza fundamental de la efectividad, la eficiencia y de elementos que vamos a ver más adelante como credibilidad, empatía y uno muy importante, la confianza. Entonces, los líderes hoy son el centro de la comunicación en las organizaciones, son el centro de la comunicación. Muchas personas piensan que el gran problema de la comunicación interna, por ejemplo, es la alta gerencia. A nosotros nos han, desde la academia que hemos estudiado mucho este tema y por supuesto en consultoría, hemos descubierto que el problema de la comunicación interna no está en la alta gerencia, está en la gerencia media. Y allí es donde tenemos que trabajar de manera más certera los temas de liderazgo para generar cercanía, empatía y confianza. Y eso seguramente redundará en buenos resultados, en eficiencia, en productividad y por supuesto en algo muy importante en la comunicación, en buen posicionamiento corporativo.
Esta es una frase muy importante de Michael Dell que tiene que ver con el tema del liderazgo. Él dice, una parte fundamental de la estrategia corporativa es comunicarla. La comunicación es clave para las operaciones y la ejecución. Es una parte integral del proceso. La experiencia también nos ha mostrado que las compañías son muy buenas informando, pero son muy deficientes comunicando. Las compañías son buenísimas enviando información y en la intranet y ahora en el WhatsApp y en mail y carteleras y campañas y muchos piezas que están por todas las organizaciones. Sí, son expertos en informar. Pero ¿dónde está la doble vía? ¿Dónde está ese trabajo del jefe con su equipo directo en donde se trabaja la estrategia corporativa, donde el equipo pregunta a ese líder, no entiendo la estrategia, no sé por qué vamos para allá, por qué estamos hablando de esas cifras, por qué la competencia esto, por qué ese artículo que salió en este medio decía esto y nosotros estamos actuando sobre esto, por qué se está haciendo esta reestructuración empresarial en nuestra organización, por qué esta nueva línea de inversiones y de negocio. Nosotros llamamos a ese centro de la comunicación en la organización el grupo primario, que muchas compañías lo hacen de manera operativa. Es el grupo primario de seguimiento operativo. En comunicación estratégica le adicionamos algo, es comunicarnos de manera asertiva, en doble vía, sobre lo estratégico de la organización. Y allí es donde entendemos la estrategia, los objetivos y algo fundamental, cómo cada persona aporta en esa construcción de la estrategia y de los objetivos de la organización. Muy bien. El cuarto elemento, fortalecer la cultura organizacional. La cultura organizacional casi siempre está enmarcada desde un tema teórico muy complejo académico, interesante, por supuesto, pero muy complejo y un poco lejano de la vida real de las organizaciones. En esencia, la cultura organizacional es el cómo se hacen las cosas en la empresa, cuál es el estilo, cómo es esa forma de hacer las cosas que caracteriza a esa organización. La Universidad de Michigan, a través de los profesores Cameron y Quinn, desarrollaron una metodología de diagnóstico de la cultura organizacional que hoy se está imponiendo en las organizaciones. Se llama el OCI, el Organizational Cultural Assessment Instrument. Es una medición que define 4 tipologías de cultura organizacional. Ellos, después de muchos años de investigación, de descubrir muchísimas formas de culturas en las organizaciones, la agruparon en 4. Clan, innovación, jerárquica y de mercado. ¿Eso de qué sirve? Se pueden preguntar ustedes. Eso sirve para identificar cuál es el estilo marco de la cultura organizacional en la organización y nos hace ser muchísimo más efectivos en las herramientas de comunicación que utilicemos para llegar a ese tipo de cultura. No es lo mismo utilizar una herramienta de comunicación para una cultura que está volcada a la innovación a otra que es de corte jerárquico tradicional. Entonces, muchas veces somos muy intuitivos y decimos, hagamos esta herramienta, esta campaña por este lado, creemos las pantallas, hagamos un chat, hagamos una... Depende. No lo que le funciona a una organización le va a funcionar en la otra. Puede que tengan culturas distintas y ese trabajo muy bueno que usted hizo en una organización no le va a funcionar en el otro. Entonces, definir la tipología de cultura de la organización hoy es fundamental para aportar a objetivos de negocio, para apuntar directamente a dolores organizacionales y sobre todo para generar efectividad y eficiencia en los equipos de trabajo. Y esto también tiene que ver con el quinto punto de este tema. Se llama el relacionamiento. Las situaciones críticas nos han mostrado que hay que tener un trabajo de relacionamiento previo a que cualquier situación de crisis o no deseada se presente. Y el trabajo de relacionamiento no es solamente hacia afuera, entender cuáles son las autoridades claves, los líderes comunitarios, el canal de distribución y cuáles son las personas claves, las autoridades locales, regionales y nacionales, que eso es un trabajo de relaciones públicas fundamental, ese mapeo. También al interior de las organizaciones, entender cuáles son los líderes poderosos que enganchan, que motivan, los líderes con alto conocimiento que les falta un poco de
comunicación asertiva para movilizar, los líderes negativos que se van en contra siempre de todas las cosas, los líderes protagonistas que hablan mucho pero que no generan mucha eficiencia y mucho proceso, los líderes callados que son muy efectivos pero que nos gustaría que irradiaran a otros, los equipos que trabajan de manera muy eficiente, que dan la milla extra, los equipos desmotivados. Ese relacionamiento es fundamental también para poder saber cómo creamos redes. Y en uno de los puntos que va a ver más adelante, que se llama gestión de cambio, es fundamental entender cómo son esas redes dentro de la organización. No hay un proceso de gestión de cambio que funcione si no entendemos las lógicas del relacionamiento dentro de nuestra organización. Y también no hay una posibilidad de crear un plan estratégico de comunicaciones efectivo hacia afuera si no tenemos un plan de relacionamiento clave con nuestras audiencias críticas que se convierten en difusores de nuestra identidad, de nuestro buen nombre y, por supuesto, de lo que hace nuestro negocio. Entonces, el relacionamiento, un tema clave y fundamental de cualquier organización, hacia adentro y hacia afuera. El sexto punto, que en situaciones no deseadas es fundamental para los líderes, ser asertivos en la comunicación. Tristemente hay muchos mitos dentro de la comunicación asertiva, que es expresarse bien, vocalizar, también vestirse bien, temas de protocolo. Sí, eso es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante de la comunicación asertiva es el mensaje. Es ese mensaje, cómo está construido, a qué le apunta, cómo contextualizo ese mensaje, cómo hago un storytelling, una historia para que me entiendan ese mensaje y la gente lo apropie. Y ese es un trabajo que tienen que hacer los líderes en la organización. La identidad corporativa, esos atributos que tiene la organización por los cuales quiere ser percibido adentro de la organización y afuera de la organización, solo puede lograrse esa percepción si los líderes de la organización son asertivos en la comunicación sobre esos atributos. Entonces, el centro de la comunicación en lo interno y en lo externo son esos líderes, que hay que formarlos en comunicación asertiva. Y eso empieza con qué afecta su comunicación asertiva. ¿Por qué no es, por qué su equipo no lo está evaluando bien en su comunicación asertiva y cómo hacer un trabajo para lograr buenos indicadores y esa competencia de comunicación que crezca positivamente y ayude a motivar equipos? La comunicación asertiva es el centro del liderazgo hoy en las organizaciones. Están mandados a recoger los jefes, esos están mandados a recoger. Hoy necesitamos líderes asertivos, empáticos y con algo que también vamos a ver acá, con muy buena inteligencia emocional. Empatía. El centro de la empatía es la inteligencia emocional. Daniel Goleman, que es uno de los líderes mundiales en temas de inteligencia emocional, dice que la inteligencia emocional se compone de 3 factores: conocerse bien a uno mismo, conocer bien al interlocutor, sus intenciones y el por qué actúa de cierta manera, y cómo logro generar empatía con un liderazgo asertivo para, conociéndome y conociendo al otro, generar la empatía. Los líderes tienen que generar empatía y en las situaciones dramáticas, difíciles, este es un elemento clave. En reestructuraciones, en fusiones, en cambios de lineamiento de la organización, la empatía es fundamental. Muchos líderes le tienen miedo a la empatía y lo que hacen es informar y generar brechas y generar abismos para no enfrentar las situaciones. El líder asertivo genera empatía a pesar de que las situaciones no sean tan favorables para las partes, porque sabe que con esa empatía va a lograr credibilidad, va a ser respetuoso, confiable, cercano, transparente. Elementos claves que cualquier líder debería construir como su marca personal, como líder dentro de cualquier organización. Entonces, trabajar la inteligencia emocional es fundamental hoy para cualquier organización. No solo medirla, que nos da las brechas, sino también fomentarla dentro de sus líderes y dentro de la organización para que se genere esa empatía que al final va a generar, como lo he dicho en la mayoría de los puntos, productividad y eficiencia, que es algo fundamental para cualquier organización.
Una frase de Daniel Goleman que les quiero compartir. Dice, 3 facetas diferentes de la inteligencia emocional son la capacidad de expresar las quejas en forma de críticas positivas, la creación de un clima que valore la diversidad y no la convierta en una fuente de fricción, y el hecho de saber establecer redes diferentes. Puntos muy importantes que menciona aquí Goleman. Uno, cómo lograr dar una retroalimentación negativa pero empática. Es decir, me parece un poco retador volverla positiva, pero por lo menos que sea respetuosa, que sea bien comprendida, que sea un trabajo de doble vía, que sea una discusión positiva. 2, la diversidad. Respetar que hay gente que piensa distinto, que ve de una forma distinta las cosas. ¿Y cómo logro respetar eso? Es más, ¿cómo logro fusionarlo con lo que yo pienso o piensa la organización para lograr un punto común? Y el otro, establecer redes distintas, establecer que hay posibilidades de crear nódulos mixtos, no solamente silos. Las compañías suelen crearse muchos silos, que en temas de cultura organizacional lo llamamos subculturas muy fuertes. En la inteligencia emocional y en el liderazgo, cómo buscamos trabajos conjuntos, que no haya silos, sino que podamos trabajar de manera mancomunada con un fin común, una estrategia común y un objetivo muy claro para cumplir. Eso es lo que trabaja Goleman y yo lo recomiendo muchísimo como lectura. Tiene libros importantísimos, Inteligencia Emocional, y uno muy interesante, corto y contundente, Inteligencia Emocional en el trabajo, un tema fundamental de la empatía en las organizaciones hoy. Veamos gestión de cambio. Está de moda. Está de moda el tema de gestión de cambio. El creador del tema de gestión de cambio es Kotter. De Kotter han salido muchísimas empresas que venden procesos de gestión de cambio, muchísimas. Algunos la complejizan más, otros la minimizan, en fin. Pero Kotter es el centro del tema de gestión de cambio. Entender a Kotter es fundamental porque nos dice de manera clara y contundente cuáles son los 8 pasos que funcionan en un tema de gestión de cambio. Y ustedes van a ver que el 80% tiene que ver con comunicación. Entonces, muchos procesos de gestión de cambio se dan en situaciones críticas, en situaciones difíciles, que necesitamos que la organización cambie porque nos vamos a dividir, porque vamos a ser absorbidos por otra organización, porque vamos a cambiar nuestro foco de negocio, en fin. Son situaciones muy difíciles para las organizaciones y hay que hacer cambios. Las organizaciones hoy están cambiando permanentemente y el 80% tiene que ver con la comunicación, como lo dije anteriormente, pero también tiene que ver con los líderes empoderados y convencidos de que el cambio es lo que se necesita. La experiencia nos ha mostrado que muchos procesos de gestión de cambio fracasan, principalmente porque los líderes no creen en ese cambio. Y eso baja en cascada. Esa falta de credibilidad en el cambio baja en cascada. La gente deja de creer en eso y muere. 2, porque el proceso de gestión de cambio se crea de manera técnica como un proyecto y le faltan elementos claves estratégicos de comunicación. Sin la comunicación, un proceso de gestión de cambio siempre va a fracasar. Y el tercero y último es que el gran líder de la organización no se compromete como patrocinador del proceso de gestión de cambio. Y eso hace que quede huérfano ese proceso de gestión de cambio y pierda credibilidad dentro de la organización. Entonces, esos 3 elementos claves para lograr un buen proceso de gestión de cambio, y les recomiendo mucho a Kotter, que por supuesto lo veremos con los alumnos que les toquen de las diferentes especializaciones aquí en la Norte de Barranquilla. Muy bien. Una frase de Lee Harrison, que es un consultor muy importante en temas de gestión humana y de outplacement, que son las compañías que ayudan a buscarle trabajo o oportunidades de trabajo a esas compañías que están haciendo una reestructuración y tienen salida de personal. Dice, aunque el reto sea organizacional, el verdadero cambio siempre ocurre a nivel individual. Es así de simple. Usted puede tener un gran proceso de gestión de cambio, un gran proyecto bien estructuradito, con sus gráficas, toda una tesis de gestión de cambio. Pero si la gente no lo cree, si la gente no se mete en ese proceso de gestión de cambio y si la gente no cambia, pues su proceso se va a dañar.
Así que la comunicación es clave para que la gente entienda cuál es la visión de ese cambio, por qué es importante para el negocio y para todos ese proceso de gestión de cambio. Y algo muy importante, anticipe las barricadas que tiene cualquier proceso de gestión de cambio y no se conviertan en unos bloqueos del proceso de gestión, sino por el contrario, sepamos cómo pasar esas barricadas para lograr el objetivo de ese proceso de gestión de cambio. Entonces, en tiempos difíciles, prepararnos para temas de gestión de cambio es un tema bien interesante, bien importante y mucho más estratégico de lo que se piensa. No es un tema de piezas, no es un tema de campañas, no es un tema de videos, es un tema estratégico de comunicación y de gestión organizacional que implica un trabajo serio de los líderes, de la alta gerencia, un patrocinio fuerte y un cambio de la base para lograr ese efecto positivo. Tecnología. En los tiempos difíciles y en las situaciones de crisis, la tecnología es un factor determinante. Hoy lo estamos viendo para bien, para la mayoría para bien. Es que nos dimos cuenta que el teletrabajo se puede, que el home office se puede. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí muchísimas veces me he encontrado con líderes que tienen que trabajar de 8 a 5:30. Esa es la vida. Y no les permitía trabajar en el trabajo, porque, no les permitía trabajar en la casa. ¿Por qué? Porque no tenía control de ellos, no sabía dónde estaban, no los podía ver. De hecho, conocimos una empresa que obviamente con la pandemia le tocó mandar a la gente a sus casas a trabajar, y esa líder de gestión humana desesperada de la vieja guardia, llamándolos a todos a las 8 de la mañana a ver si ya estaban despiertos, a ver si ya estaban, y a las 2 de la tarde si ya habían almorzado, si estaban frente al computador. Hasta que la gente dijo, oye, estamos trabajando y se lo vamos a demostrar. La eficiencia subió 18% los primeros 6 meses y 22% el primer año. Están sacando las cifras ahora. Eso le demostró a la organización que con la tecnología se puede ser mucho más eficientes y productivos y que el trabajo en casa en la mayoría de las personas genera mayores eficiencias. Ahora bien, también implica ciertos retos de liderazgo y organizacionales. Hay que poner normas claras de ese teletrabajo o de ese home office. ¿En cuanto a qué? A seguimiento, a llamadas fuera del horario, a límites, a muchas cosas que hoy estamos aprendiendo a mapear para lograr generar políticas, guías y procedimientos en las organizaciones, porque esto se va a quedar. El teletrabajo y el home office se va a quedar, sin duda alguna. Ya muchas compañías saben que no pueden tener activos ineficientes gigantescos y pagar una cantidad de dinero cuando están siendo más productivos con las personas en las casas. Y el tema para nosotros organizacional es un reto gigante. Cómo lograr sentido de pertenencia, comunicación asertiva, motivación, empatía, confianza, eficiencia bajo el concepto de la virtualidad. Es el gran reto organizacional y allí estamos trabajando muchísimo. Y como en todo lo que he venido diciendo, los líderes son fundamentales, no los jefes, los líderes. El líder que hace un seguimiento correcto, que llama, que busca lo personal, que lo personal no es volverse amigo, sino cómo está usted, cómo está su familia, su papá, cómo siguió. Esos elementos son los que van a ayudar a generar ese vínculo y esa credibilidad organizacional en la virtualidad. Ahora bien, también nos implica muchísimos otros retos, que tiene que ver, por ejemplo, en cómo nos comunicamos de manera eficiente en la virtualidad, porque este Zoom, este Teams, este Google Meet y todas estas cosas, aunque son eficientes, también nos hace falta en muchísimos elementos. Por ejemplo, desde la academia. Ahora que estamos dictando desde la virtualidad, pues bien interesante, pero por supuesto le hace falta un poco de contacto, ese contacto visual para entender cómo van las cosas, si lo están entendiendo, si no, si uno ve que están enganchados con el tema o no. Y ese reto también se ve en el mundo organizacional y se ve desde antes, porque el correo electrónico, que es uno de los elementos de comunicación interna más utilizados por las compañías, nos mostró que es una buena herramienta de comunicación, pero que tiene muchas deficiencias. Es que, aunque es efectivo rápido, no puedo comprobar si la gente lo leyó. De hecho, hay estudios que muestran que el 30% de los correos electrónicos la gente solamente lee los primeros 2 renglones y no lee más y toma decisiones sobre eso. Entonces,
lo mismo nos va a pasar con esta virtualidad. Vamos a empezar a entenderla, vamos a entender estas reuniones virtuales, su efecto, cómo llevarlas a cabo de una mejor manera, cómo generar un ambiente mucho más cercano. Allí tenemos muchos retos con la tecnología. Y cierro con el tema de las redes sociales, que se han convertido también en una herramienta muy interesante de enseñanza a través de los Facebook Live, de estos webinars que son bien interesantes, pero también tenemos que entender que no podemos saturar a la gente de estos temas. Y estamos saturando, todos estamos saturando, todas las empresas haciendo webinars para posicionarse, para hacer cosas internamente, haciendo videos del presidente, todos, y videos y videonitis. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque la herramienta puede ser buena, pero cuando subutilizamos o sobreutilizamos, perdón, esta herramienta, se puede convertir en algo negativo. Entonces hay que utilizarla de la mejor manera. Muy bien, la tecnología, ese era el elemento número 9. ¿Cuál es el último? La confianza. La confianza. Lo que está en juego en los tiempos difíciles, en temas organizacionales, es la confianza. Y la confianza es el centro de la credibilidad de cualquier organización, de cualquiera, de Empanadas Doña Ana o del Grupo Nutresa. La confianza es el centro de la comunicación organizacional y de cualquier empresa. Y la confianza está en juego en una situación difícil, en una situación de crisis está en juego la confianza. Por muchísimas razones, porque hubo acciones o situaciones no deseadas que se generaron por culpa de personal interno que hizo cosas indebidas y eso deteriora la confianza. Porque dimos unas declaraciones un poco intuitivas, pasionales y que lo pensamos poco y generó un dolor en la organización o hacia afuera de la organización, eso deteriora la confianza. Porque no tenemos clara la identidad de la organización y empezamos a hablar de muchas cosas y la gente se dispersa y dice, ¿pero qué es eso? Daña la confianza. Porque no tenemos clara la estrategia hacia dónde vamos, porque no tenemos claros los objetivos a los cuales estamos apuntando y no tenemos claro cómo cada uno aporta en esos objetivos y en esas estrategias, también deteriora la confianza. Entonces, la construcción de la confianza es un elemento fundamental y nace en el jefe y sus directos reportes. Ahí nace la confianza. Y también se construye con el ejemplo, como pasa construyendo la cultura organizacional. La cultura organizacional se construye de arriba hacia abajo. Lo que hacen los líderes es lo que va a hacer el resto de la organización, no al revés. Entonces, los líderes son fundamentales para la creación de la confianza, con comunicación asertiva, con respeto, con empatía, liderando los procesos de cambio de manera transparente y efectiva, manejando las situaciones de crisis de manera honrada, transparente, cercana, comunicándole a la gente las cosas que son, con muchísima inteligencia emocional. En fin, la confianza, un factor determinante en la credibilidad de cualquier organización que debe ser el centro de una cultura organizacional, el centro de la reputación de cualquier compañía, y es algo que está en juego todos los días con nuestras acciones y con todo lo que hablamos de nuestra organización hacia adentro y hacia afuera. El reto de todos es cómo construimos la confianza y mapear qué elementos pueden deteriorar la percepción de confianza en lo interno y en lo externo para saber cómo actúo en el momento en que tenga que reconstruir la confianza. Y eso se llama gestión de riesgo. En la confianza resumimos los 10 puntos claves de la comunicación organizacional en tiempos difíciles. Un elemento clave de cualquier organización que quiera hoy superar una situación difícil en cambios, en crisis o en situaciones externas como la que hemos vivido en el último año. Supongo que muchos de ustedes pueden tener algunas preguntas, entonces termino con esta frase de Warren Buffett sobre el tema de la confianza. Podemos permitir que se pierda dinero, un montón de dinero incluso, pero no podemos permitir perder nuestra reputación, ni siquiera una pizca.
La reputación es un activo fundamental de cualquier organización y la confianza es el centro de esa reputación. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Les cedo la palabra a Marta para ver si hay algunas preguntas y con gusto estaré aquí para atenderlas. Claro que sí, Santiago, muy interesante, excelente reflexión, especialmente el último punto relacionado con la confianza, especialmente en estos tiempos difíciles. Bueno, abrimos nuestra sesión de preguntas, es muy fácil, tenemos un chat dispuesto en el webinar, ustedes pueden colocar en este chat sus preguntas y vamos comentándoles a Santiago cada una de estas preguntas. Bueno, comienzo con Harold Pérez. Harold Pérez nos hace un comentario. Para gestionar el cambio en una organización, los miembros deben aceptar verdaderamente el cambio. Definitivamente, Harold. No sé, Santiago, si tienes algo que decirnos sobre este comentario. Definitivamente, Marta. Es decir, uno puede tener un gran proyecto de cambio y en el departamento de planeación tienen el cambio, pero si los líderes de la organización no creen en él, nació muerto ese proceso de cambio, nació muerto. El centro de un proceso de gestión de cambio es la convicción de los líderes de que ese cambio es fundamental y dos, que convenzan a los demás de que ese cambio es fundamental y bueno para todos. Esa es la esencia de un proceso de gestión de cambio. Y sí, la mayoría de los procesos de cambio mueren porque los líderes no creen en ellos y los presidentes de la compañía no están vinculados en el proceso de gestión de cambio. Eso hace que la gente desconfíe. Entonces, el presidente tiene que ser un patrocinador o un copatrocinador del cambio para que tenga legitimidad, credibilidad y confianza ese proceso de cambio. Así es, Santiago. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Cómo generar empatía a pesar de las brechas generacionales en una organización? Ese es un tema fundamental y lo estamos viviendo muchísimo. La esencia de la empatía es entenderme a mí mismo qué me afecta. Por ejemplo, hoy que trabajamos con centennials y millennials que piensan muy distinto a la generación X que yo pertenezco, por ejemplo, hay que entender a mí qué me afecta de esos centennials y millennials y a ellos qué les afecta de mí. Y la esencia está en cómo busco puntos medios. Eso se llama generar empatía. Sé que a ellos les molesta esto, pero les gusta esto. ¿Cómo logro llegar a un punto? Voy a ponerle un ejemplo. Una organización tenía problemas con los millennials porque la rotación era gigantesca. No le duraban ni un año, se iban, se ganaban 5 salarios y a viajar se fueron y abandonaban el trabajo. Esa organización se dio cuenta que uno de los elementos más importantes con los millennials pues que les gustaba viajar, que les gustaba vivir experiencias distintas. Estandarizó los cargos en el mundo entero, de tal manera que una persona que trabajaba en Colombia en un cargo X podía hacer lo mismo en ese mismo cargo en Filipinas. Entonces les dijo a los millennials, ustedes quieren moverse, aquí se pueden mover. Si quiere trabajar un año aquí, después un año en Filipinas, lo puede hacer. Hay que cumplir ciertos requisitos, como en todo, pero lo puede hacer. Y logró que los millennials se quedaran viajando y logró bajar casi un 50% de la rotación de los millennials. Eso es cuando las organizaciones generan empatía con estas nuevas generaciones que tienen una visión del mundo distinta. Y es inevitable. Yo no puedo evitar a los millennials y los centennials porque no los entiendo. No, eso no es lo lógico. Lo lógico es qué entiendo yo, qué entienden ellos y cómo logramos una empatía con ellos. Y esa es la esencia de la inteligencia emocional. Bueno, muchas gracias, Santiago. Tenemos una segunda pregunta. ¿Cómo involucrar esos líderes difíciles en los procesos de gestión del cambio? Gran punto. Lo primero es, hay que mapear los líderes difíciles, por qué son líderes difíciles. Y ojo, aquí hay que ser muy hábiles. Hay que leer más allá de lo evidente, porque hay intencionalidades, hay juegos de poder, hay temas culturales, hay temas académicos que generan brechas. Hay que entender por qué ese líder está en contra, cuál es su intencionalidad. Y allí hay un trabajo uno a uno muy importante, donde el líder del proceso de gestión de cambio tiene que convencer a esa persona, pero entendiéndole sus peros, por qué está en contra y teniendo una argumentación que le muestre por qué él es clave en este proceso. La experiencia nos ha mostrado que con líderes negativos y líderes difíciles, uno de los elementos más importantes es
que sientan que tienen la razón y dos, que sientan que de ellos salió la idea que yo tengo, pero que es mejor que salga de él. Y esa es una habilidad de comunicación asertiva que tenemos que desarrollar para lograr enganchar a esos líderes negativos o que están en contra de todo. Bueno, muchas gracias, Santiago. Tenemos una pregunta de Juan Zamora. ¿Qué herramientas nos permite prever posibles crisis en la organización? Crisis como una pandemia que puede verse lejanas, pero definitivamente afectan a la organización en el momento que se presentan. Sí, comienzo por el final. Vislumbrar una crisis como la pandemia nos superó a todos los que trabajamos en gestión de riesgo reputacional y tratamos de anticipar crisis. Nos superó a todos. ¿Y puede pasar otra vez con otras cosas distintas? Sí, puede pasar. Pero lo importante es mapear la mayor cantidad de escenarios de riesgo o de vulnerabilidades que tenga mi negocio o los temas organizacionales vulnerables que yo pueda tener. Y al mapearlos y ponerlo en un dashboard, que es este es el reto que podría suceder, qué actores están involucrados, qué tipo de acciones se podrían hacer, qué personas me podrían ayudar en ello, quién va a liderar esto y muchos otros elementos que se puedan necesitar, me van a ayudar no necesariamente a que la crisis no pase, sino a que cuando pase yo ya tenga avanzado un buen proceso y una buena parte del terreno para lograr mitigar el efecto negativo de esa crisis. Entonces, mapear es fundamental la mayor cantidad de escenarios, pero siempre, siempre va a haber alguno que se nos pasó, que nunca imaginamos, pero sí, ya tenemos la experiencia de haber visto muchos escenarios, seguramente podemos tener herramientas para mitigar el efecto negativo de ese escenario que se nos pasó. Bueno, muchas gracias, Santiago. Finalizamos con la pregunta de Pilar Guzmán. ¿Qué opinas del liderazgo silencioso? Es una nueva mirada en Europa. No lo conozco muy bien, he leído un par de artículos sobre ello. Hay muchísimas teorías organizacionales y nuevas, novedosas. Por ejemplo, conozco una organización que decidió no tener líderes ni jefes. Todo el mundo está abierto. Entonces le llaman la cultura de la fuente abierta, el open source view, que lo tiene una compañía como Red Hat. Cuando entramos a trabajar con ellos en Latinoamérica nos dimos cuenta que no funcionaban así, que era imposible no tener jefes o gente que hiciera seguimiento, por lo menos en la cultura latinoamericana. Era imposible. A pesar de que ellos querían verse así, funcionaban de manera tradicional en Latinoamérica. No lograron ese tipo de temas. Entonces, el liderazgo silencioso es algo que está empezando a moverse, pero yo hasta no ver un caso de éxito en una compañía de renombre donde funcione, prefiero no referirme a esas teorías que las veo lejanas y hoy las veo muy complejas de trabajar. Ok, muy bien. Bueno, no sé si tenemos chance para dos preguntas más, Con Santiago. gusto. Son las 11:50. Nos dice Mónica Linares, hola, cuando una organización maneja reportes matriciales desde el punto de vista de las comunicaciones, ¿cuál es la mejor forma de manejar las situaciones, egos o decisiones que hay que tomar en los momentos difíciles? Los reportes matriciales son muy comunes. Son muy comunes, es algo que sucede en muchísimas organizaciones, sobre todo de corte jerárquico y tradicional. Entonces, en ese tipo de organizaciones de corte tradicional suele pasar algo muy común, que es una de las tipologías que les mencionaba en la Universidad de Michigan, que es la de corte jerárquico, donde existe una comunicación paternalista, pero no incluyente. Entonces, el trabajo de movilizar a la organización para que haya una comunicación incluyente de doble vía con los equipos es un trabajo retador en ese tipo de organizaciones. No imposible, es retador, pero y es muy constructivo. Sin embargo, en esas compañías matriciales normalmente los líderes son los que toman las decisiones y los demás simplemente las siguen. Entonces, la gente termina acostumbrándose a eso y algo común, le gusta, le gusta. Cuando entra a otra organización donde no hay, se sienten desamparados, huérfanos.
Entonces no lo juzgaría del todo mal, dependiendo de la organización, del tipo de negocio. En una planta de producción es muy normal que sea matricial, tiene que serlo casi por obligatoriedad. No, la gente no puede decir un día, no, yo ya no le voy a echar 3 gotas a este remedio, le voy a echar 5 porque yo soy creativo e innovador. Pues no puede, no puede. Entonces, en todo tipo de tipología organizacional hay retos en la comunicación, unos por laxos, otros por severos, unos porque están llevados a solamente objetivos y otros porque no les importan los objetivos, sino que pasen bien en la organización. Estos retos de comunicación los vivimos en cualquier organización. Bueno, gracias, Santiago. Ahora sí cerramos con esta última pregunta de Viviana Bendek. Hola, gracias por tan importante seminario. Me gustaría saber cómo abordar desde la gestión de la comunicación un proceso de reingeniería organizacional cuando algunos de sus líderes se verán afectados. Bienvenida a las especializaciones de la Norte. Ahí le vamos a contar cómo hacerlo en detalle, cómo diagnosticar, cómo mirar los líderes, cómo hacer gestión de cambio eficiente, cómo afecta a la cultura un proceso de gestión de cambio, cómo identificar a los líderes que comuniquen de manera asertiva para un tema de reingeniería. La invito a las especializaciones, aquí le vamos a enseñar con detalle eso, sin duda alguna. ¿Cierto, Marta? Así es, totalmente. Y sobre todo que es una pregunta compleja que sería imposible responder en 10 minutos. Así es. Y es un tema que, bueno, tiene mucho de largo y de ancho y de verdad que están súper bienvenidos a nuestros programas de especialización. Bueno, antes de finalizar este webinar, quisiera contarles a todos nuestros participantes que se encuentran abiertas las inscripciones de las especializaciones en desarrollo social, desarrollo familiar, gerencia de la comunicación organizacional y desarrollo organizacional y procesos humanos. Y todas las personas que asistieron en el día de hoy a este webinar, les comento que van a tener un beneficio de inscripción gratuita en la especialización, en alguna de estas especializaciones si es de su interés. Y además quiero extenderles la invitación a nuestra feria de posgrado que se desarrollará del 23 al 26 de marzo. Por favor, Luis, colabórame colocando el link de inscripción en el chat para que todos los participantes tengan la información de esta feria. Esta feria es muy importante para nosotros porque no solamente van a tener información de todos nuestros programas de posgrado, desde especializaciones, maestrías y doctorados, sino también van a tener algunas charlas especializadas en unos temas muy específicos y por otro lado van a tener información sobre nuestras modalidades de financiamiento estudiantil. Entonces, bueno, ya para finalizar, quiero recordarles a todos seguirnos en nuestras redes sociales que nos encuentran en Instagram como @uninorteco. Muchas gracias por su participación y feliz tarde. Muchas gracias, Santiago, nuevamente. Bendiciones. A ti, Marta, gracias. Hasta luego a todos. Bueno, bendiciones. Feliz tarde.